¿Cómo sucede el aborto? Estaremos hablando del mecanismo del aborto. Cuando un embarazo amenaza por interrumpirse en los 3 primeros meses, aparece habitualmente el sangramiento, que puede ser referido con dolores a nivel de hipogastrio. Y esto se debe a que el tiempo de que el huevo cubre ciertas vellosidades se recuerda a las de un erizo y produce contracciones, pero no son capaces de inducir el dolor. Por ende, el primer síntoma es el sangramiento. Todos aquellos embarazos de más de 3 meses, ya el primer síntoma es el dolor, debido a que este huevo ya ha tenido una transformación a una etapa que se llama corión y ya se formó lo que es la placenta. Y empieza el dolor y luego el sangrado con la iniciación de querer expulsar el feto y la placenta. El proceso del aborto puede, a nivel que pasan los meses, puede transcurrir de forma típica o de forma atípica. La forma típica es aquellos abortos que ocurren antes de los 3 primeros meses y ocurren en un primer tiempo. ¿Qué significa eso? Que el feto, el embrión, es capaz de salir de forma completa de la cavidad uterina y la paciente no va a necesitar ningún tratamiento adyacente de forma quirúrgica. Solamente le aliviamos el dolor, controlamos la hemorragia y mandamos tratamiento de antibiótico-terapia para evitar la sepsis. Ahora, aquellos abortos que ocurren pasados los 3 primeros meses, normalmente ocurre de forma típica y se deben en un periodo entre 2 a 3 tiempos. Y esto significa que primero va a salir parte del embrión o del feto y luego va a salir lo que es la caduca y los restos ovulares. Pero muchas veces estos restos ovulares, que se llaman anejos, quedan dentro de la cavidad uterina y se quedan retenidos. Y allí es donde tenemos que llevar a la paciente a quirófano porque hay que hacerle un negrado uterino para poder dilatar el cuello uterino, sacar todo lo que queda dentro y evitar complicaciones como las hemorragias y las infecciones severas. Aquellos abortos que ocurren cerca de las 20 semanas de embarazo se van a asemejar igual a un parto fisiológico. La paciente va a borrar, va a dilatar el cuello uterino, se va a romper las membranas ovulares y va a expulsar primero el feto y después los anejos ovulares. Allí casi siempre se tiene que hacer también procedimientos a nivel quirúrgico porque ya el feto está mucho más grande y mucho más viable, acercándose ya a terminar la primera mitad del embarazo. El cuadro clínico del aborto va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Existen 3 estadios que son la amenaza de aborto, el aborto en curso o el aborto consumado o inevitable. La amenaza de aborto significa que van a aparecer contracciones uterinas que van a producir un pequeño desprendimiento del corión y una pérdida de sangre ligera. Esta situación puede con frecuencia retrasarse, es decir, evitarse y hacer que la paciente no prosiga o simplemente evolucionar a la etapa siguiente. Esta es la etapa en donde nosotros como médicos podemos intentar hacer todo lo posible para que este aborto se quede en amenaza y no vaya a progresar a un aborto en curso, porque ya cuando llega la etapa de aborto en curso realmente no vamos a poder hacer mucho, ¿sí? En esta situación la paciente debería tener reposo absoluto y cuando hablo de absoluto es que sí, debe estar acostada, incluso debe hacer pipí y popó en una vasenilla ahí en la cama.
y debemos valorarla y tratar todos los factores de riesgo, ¿sí? Valoramos ya en el video anterior lo que son las causas ovulares y las causas maternas. Si vemos que la paciente tiene susceptibilidad de tener causa ovular, tratamos las causas ovulares. Si tiene susceptibilidad de tener causas maternas, tratamos las causas maternas. Y normalmente nos ayudamos con ciertas medicaciones para disminuir las contracciones de la cavidad uterina. Podemos usar antiespasmódicos que van a relajar la musculatura lisa del útero y va a evitar las contracciones. Y reposo, eso es fundamental. Ahora, cuando hablamos de aborto en curso es porque se empieza a desprender una parte más grande del corión y la hemorragia, el sangrado va a aumentar y las contracciones producen una discreta dilatación del cuello e insinúa allí el polo inferior del huevito y se habla entonces de un aborto en curso, es decir, que ya ese embrión está en la parte externa del cuello uterino, que el cuello ya se está abriendo, ¿sí? Ya cuando nosotros vemos eso ecográficamente, realmente le explicamos a la paciente que ya no depende de nosotros porque ya el aborto está transcurriendo, ¿sí? Que probablemente ya eso vaya a progresar una etapa de aborto consumido, que es decir, donde ya el bebé, el cuello uterino se va a dilatar y va a empezar a salir el embrión y luego sus partes. Esta expulsión puede ocurrir, como les expliqué, de una manera en donde la paciente no necesita intervención quirúrgica. Si todo sale completo, pero si se nos llega a quedar retención de una parte, es decir, un aborto incompleto o con retención de restos ovulares, la paciente debe ser sometida a intervención quirúrgica para hacerle un curetaje o legrado uterino. Sí. Recuerden que en el primer video les expliqué que yo estoy hablando del aborto que ocurre de forma natural, es decir, es aquel aborto que no es intencional, que no es provocado, ¿sí? Porque sí existen. Ahora, aquellos abortos que son provocados, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los países todavía no tienen la aprobación del aborto. Sí, por ende, ese es un tema muy importante a tener en cuenta, sobre todo en aquellas jovencitas que por miedo, por susto, a veces cometen el error de tomar pastillas o colocarse medicamentos a nivel genital para inducir un aborto. ¿Pudiera tener repercusiones a nivel legal? Sí. Incluso es extremadamente peligroso porque, como les estoy conversando, una de las principales complicaciones de un aborto es las hemorragias, el sangramiento y el riesgo de sepsis, es decir, que toda esa cavidad, al tener retención de restos ovulares, sangra, no para de sangrar y la paciente tiene infección. Si no se es tratada a tiempo, una paciente pudiera perder su vida ocasionado a este tipo de afección, que es una de las complicaciones de sangramiento a nivel obstétrico durante la primera mitad del embarazo, es decir, durante sus primeras 20 semanas. En el próximo video vamos a estar conversando de las otras dos patologías que se producen dentro de las primeras 20 semanas, que es el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica.